Decía que ese dato es una imprecisión, que una de las ventajas que brinda estudiar la Biblia, como lo venimos haciendo desde hace muchos años, siendo de manera sistemática, que vamos estudiando la palabra del Señor, nos permite ver que Cornelio no fue el primer gentil convertido. El primer gentil convertido fue aquel etíope, el eunuco, que vino a Jerusalén y vino para adorar. Y ese hombre vino a adorar a alguien que ni siquiera conocía de forma personal. En su regreso, Dios envía a Felipe al desierto. Cuando se junta el carro, se encuentra que el etíope está leyendo una porción de Isaías. Y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si aquel no me lo explica? Él es el primer convertido registrado en la Escritura. Esa es una cosa. La segunda cosa es que cuando llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Y nos dice que este hombre era de oficio centurión de la compañía llamada la Italiana. Ahora, en el verso 2 nos da un dato impactante. Nos dice que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Entre ese versículo, entre otros, hermanos, nos revela otra situación: que Cornelio no era un hombre inconverso, ni fue el primer gentil convertido. Y también nos revela que cuando Pedro va a su encuentro, no es un hombre que no conoce al Señor. Al contrario, es exactamente todo lo contrario. Es un hombre que tiene una relación establecida con Dios. Y les compartía algunos pasajes. Dios expresó, por ejemplo, de Job, entre las cualidades espirituales que Dios describe de Job. Dios dice que Job era un hombre temeroso de Dios. Y lo podemos ver como en el primer capítulo nos describe la Escritura a Job, diciendo que era un hombre tan cercano al Señor, que ofrecía sacrificios por la mañana y por la tarde. Era un hombre temeroso de Dios, por si acaso sus hijos hubieran pecado. Otro hombre del cual nos habla el Señor en su palabra, que era un hombre temeroso, por mencionado, por ejemplo, lo encontramos en Génesis capítulo 11, nos habla de Noé. Y si usted va ahí, no va a encontrar que la Biblia diga que Noé era un hombre temeroso de Dios. No, pero nos dice que con temor reverente preparó el arca. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está enseñando? Que Noé fue un hombre temeroso, porque tenía una relación con Dios y él supo que había sido escogido por Dios para llevar a cabo una tarea. Y fue el arca. Y no solamente fue la tarea de constructor, sino de promulgar que un juicio se cernía sobre la tierra, y seguramente Noé habló de la necesidad de un arrepentimiento, si no el mensaje no hubiera estado completo. Entonces, hermanos, puse otros ejemplos. Puse el ejemplo de las parteras que encontramos allá en los primeros capítulos del libro de Éxodo. El faraón envía un decreto para que todo niño varón nacido de los israelitas fueran muertos. Y dice en la Escritura que las parteras tuvieron temor del Señor. Entonces, todo lo que aparece en ese contexto siempre en la Escritura es de una gente que tiene una relación establecida con Dios. Y este hombre era piadoso, luchaba todos los días para vivir en santidad, vivir de manera reverencial bajo la voluntad de Dios, oraba a Dios siempre. Ahora, aquí, hermanos, es importante que nosotros notemos algo. Aquí en el versículo número, ¿saben una cosa? Vamos a orar, porque ya me estoy picando y se me está olvidando orar. Y no me dicen nada. Vamos a orar. Poderoso Dios, gran Padre, que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Yo estoy gozoso, Señor, por estar hoy aquí en tu casa. Y estoy más gozoso, Señor, porque sé que tú estás aquí. Pero mi gozo, Señor, es todavía más completo, porque tú lo has hecho completo, Señor, con la presencia de este grupo de tus hijos, Señor. Ya te lo he agradecido por sus vidas, tú los conoces por nombre, Señor, y de verdad que te doy gracias, porque verlos aquí me animan para seguir adelante, Señor.
Venimos a este tiempo de tu palabra y queremos abandonarnos enteramente en ti, Señor, en tus manos. Sé con nosotros, Padre, y alimentanos a través de tu palabra, Señor, así como nos das el alimento todos los días, Señor, para tener fuerza físicamente y desarrollar nuestras actividades, Señor. Alimentanos espiritualmente, para que tu iglesia, lejos de estar débil, es una iglesia fuerte, Señor, porque su fortaleza viene de Dios. Así que nos abandonamos en tus manos. Yo te ruego que no me veas tal cual soy. Te ruego que me uses en esta hora para exponer claramente tu palabra, Señor. Por supuesto que toda la honra y la gloria sean dadas a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les decía, hermanos, que aquí hay un versículo clave en todo esto. Y uno de estos versículos clave, bueno, hay dos versículos que son clave. Uno es el versículo número 26 y el otro es el versículo número, versos 25 y 26 y el otro es el versículo 36. Ya vimos la semana pasada cómo por un lado Cornelio tiene una visión, por otro lado Pedro tiene otra visión de parte del Señor. Por un lado Dios le dice en la visión a Cornelio: ve a buscar a Pedro, está en tal lugar, hazlo venir, él tiene algo que decirte. Y por otro lado Pedro, hermanos, recuerden que les he dicho, el libro de los Hechos es un libro transicional. Hay una separación entre el cristianismo y el judaísmo. Para nosotros es fácil leerlo, pero para alguien que había sido extraído de una raíz judía, hermanos, es casi imposible soltar las cosas de una sola vez. Y Pedro había sido enseñado en base a la ley, específicamente en base al capítulo 11 del libro de Levítico, que había cosas inmundas y había cosas impuras y que las cosas no limpias no debían comerse, porque Dios puso una restricción. Pero esa visión que Dios le está dando no es una visión que tenga que ver específicamente con su dieta, con lo que podía ingerir ahora o no, sino en el tratamiento que le tenía que dar a las personas. Porque precisamente Dios no hace acepción de personas. Ahora ocurre, hermanos, que Cornelio está expectante, esperando a Pedro, y no solamente está él, está su familia, están sus amigos más cercanos. Vean lo que dice el verso 25, que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y vean lo que ocurre a continuación. Lo que hace Cornelio, dice que se postró a sus pies y adoró. Cornelio, hermanos, se sintió privilegiado de poder recibir en su casa a un hombre como Pedro. Y ya he invertido algún tiempo en describir cómo es el Pedro del libro de los Hechos. Porque cada una de las cosas que Dios hace, Dios no las hace en las sombras, ni tampoco lo hace Dios debajo de una mesa. Todas las cosas que Dios hace siempre tienen que saberse, siempre tienen que proclamarse, porque hay que honrar y glorificar a Dios. Y Cornelio, hermanos, sabía exactamente la forma como Dios estaba obrando en la vida de Pedro. Y Pedro era un hombre, hermanos, lleno del Espíritu Santo. Pedro predicando sermones cristocéntricos, haciendo milagros, etc. Pero su mayor grandeza, yo la encuentro, y es una opinión personal, la encuentro en el siguiente versículo 26. Porque dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Me encanta la sencillez y la humildad de Pedro. Muchos lo han encaramado a no sé cuántos lugares a Pedro. Pero este es uno de los pasajes, hermanos, en los cuales Pedro enseña que hay solamente una persona a la cual debe honrarse, debe alabarse, debe exaltarse, debe glorificarse, y esa persona no era él, era Dios. Ahora, ¿qué tienen que ver estos dos versículos, 25 y 26, con el verso 36? Dice el versículo 36: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando:
evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y vean lo que dice en la parte final de ese versículo: este es Señor de todos. Está correlacionado, porque el propósito de Dios para que Pedro visitara a Cornelio no era para evangelizarlo, sino para que Cornelio y su familia y los que estaban en su casa recibieran el don del Espíritu Santo. Y alguien puede decir, bueno, pero entonces ¿cómo fue que Cornelio se atrevió a arrodillarse con Pedro? Es muy sencillo, hermanos. El asunto está en que cuando uno es recibido por Dios como hijo, uno realmente no sabe casi nada. Estoy hablando de que uno no sabe lo que es correcto o no es correcto doctrinalmente hablando. ¿O acaso usted, cuando fue recibido por Dios como hijo suyo, usted ya se las sabía todas como hoy lo sabe? La respuesta es no. Y hay algo, hermanos, tremendo, que aún los creyentes con años de militar con el Señor ignoramos. Y eso se llama soberanía, o se llama el señorío de Cristo. Por eso este mensaje se llama Jesús, Señor de todos. Muchas personas, hermanos, no vienen a los pies del Señor porque no conocen que Jesús es el Señor. Muchas personas no vienen a ser parte de esta familia de la fe porque simple y sencillamente no quieren humillarse delante del Señor de señores, que es Jesucristo. Ahora, en Filipenses, es un pasaje que usted conoce muy bien también. En Filipenses capítulo 2, hermanos, aprendemos que Dios, después de que su Hijo Jesús fue obediente, y esa obediencia lo llevó a la muerte, y esa muerte fue de cruz, Dios, hermanos, galardonó. Estoy hablando del Padre. Dios galardonó, Dios recompensó la obediencia, la fidelidad de su Hijo Jesús. Dice el versículo 9, Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó, o sea, lo puso en un lugar preponderante, lo exaltó, hermanos, hasta donde nadie más puede aspirar a llegar. Cuando una persona busca empleo, no solamente está preocupada porque la contraten, no solamente le preocupa cuánto le van a pagar, sino alguien visionario, alguien ambicioso, en el buen sentido de la expresión, para decir, oye, tengo oportunidad de crecimiento en esta empresa, ¿sí me explico? El Señor da reconocimientos. El Señor galardona a sus hijos por su obediencia, por su fidelidad, por llevar a los hechos el propósito que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios, en su momento, cuando estemos delante de su presencia, cuando estemos en el tribunal de Cristo, nos va a dar a cada uno de nosotros según nuestras obras, sea bueno o sea malo. Muchos hermanos a lo largo de los años he platicado con ellos y ya se ven como, no con una corona, se ven con dos, porque sienten que les van a tocar muchas piedritas. Yo creo que voy a llegar tarde a la repartición. Pero hermanos, dice la Escritura, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo suyo. Dios va a recompensar a sus hijos. Dios quizás a algunos de ustedes les va a poner en un lugar especial y elevado, pero nadie jamás va a poder aspirar a ocupar el lugar que el Señor Jesucristo ocupa.
Porque Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esa exaltación es tal que dice el verso 10 para que en el nombre de Jesús, observen, se doble toda rodilla. O sea, no va a haber alguien en el cual no se humille delante de Jesús. ¿Por qué? Porque fue Dios quien le exaltó hasta lo sumo. Y no solamente ha de ocurrir eso, sino dice de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y no solamente va a haber rodillas dobladas, sino que dice que toda lengua confesará que Jesucristo es ¿qué cosa, hermanos? El Señor. Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Y aquí ocurren, hermanos, cosas? Porque lo que seguramente Cornelio comprendió es que el Señor Jesucristo era su Salvador. Pero tan solo piense usted cómo lo expresamos o inclusive cómo oramos. Generalmente nos referimos a Jesús como Salvador. ¿Y qué otra cosa? Y Señor. Lo decimos al revés. Decimos esto te lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador. Expresiones así. Pero siempre van implícitas las dos cosas. Y eso es lo que quiero hoy, hermanos, que comprendamos una cosa. Porque alguien que hace de Jesús su Salvador necesariamente lo tiene que hacer su Señor. Ahora, no es criticable la postura de Cornelio, porque era un centurión. Y yo hablaba la semana pasada de que a donde quiera que vayamos hay una cadena de mando. A donde quiera que estemos nosotros, inmediatamente al entrar a aquel lugar, con aquel grupo de personas, en alguna compañía, lo que sea, hermanos, formamos parte de una cadena de mando. Cornelio era el centurión, que tenía bajo de él gente que le obedecía, porque él tenía un lugar de importancia dentro del ejército. Pero él no era el máximo. Él no era el comandante en jefe, hablemos en esos términos, como el lugar que ocupa nuestro presidente, no. Él era parte de una cadena de mando y sobre él había alguien más. Y cuando Pedro viene a visitarlo, él lo ve como un superior a él, hablando espiritualmente. Y se ha confundido. Uno de los errores más comunes, hermanos, que cuando estamos presentando el Evangelio del Señor Jesucristo a una persona y finalmente llegamos al punto de desafiar a la persona a tomar una decisión por Cristo, y finalmente la persona siente en su corazón ponerse cuenta delante del Señor. Uno de los errores más comunes de parte de nosotros es no tratar de averiguar si a la persona le ha quedado claro lo que acaba de hacer. ¿Sí me explico? O sea, la persona dice, no, pues, digamos, hace una confesión de fe, vamos a manejarlo así. Hace una confesión de fe, hace su oración, se arrepiente, etc. Y nosotros decimos, Señor, gloria a tu nombre, ya se acabó. Espérame, ¿entendiste lo que hiciste? O sea, tipo Felipe y Eunuco. ¿Entendiste lo que hiciste? ¿Estás comprendiendo que ahora naciste de nuevo? No sé. No quiero ser tan técnico en esos puntos. Y lo damos por hecho. Pero si un día nos detuviéramos a preguntar esto, les puedo asegurar que nos sorprenderíamos y tendríamos que regresar otra vez a empezar desde el principio con aquella persona. No sé si todos conozcan un diagrama de flujo, los muchachos sí, por supuesto. Pero un diagrama de flujo se utiliza en muchas partes, en muchas áreas, en las computacionales se usa cuando diseñan un programa.
Y siempre va a haber un sí y va a haber un no. Si es sí, entonces va a caminar para acá, y si es un no, entonces va a caminar para acá. Y les aseguro que si compartiéramos el Evangelio de Cristo y vemos que la gente no entendió ni supo lo que hizo, entonces sería no y volveríamos a regresar al principio. Entonces Cornelio, con todo y que tenía una relación personal establecida con Dios, él comete un error porque, digámoslo así, él no estaba discipulado. Ese es el punto. No, el apóstol Pablo se encontró a un gran predicador. Si Dios nos da vida y salud, llegaremos a ese punto donde Pablo encuentra a un gran predicador elocuente. Apolos. Y Pablo, oyéndolo predicar a Apolo, dice: ay, hermano, aquí la regaste. Ay, hermano, dice, hasta te recuerdas uno cuando oye cosas así raras, ¿no? Me ha tocado estar ahí sentado y tomo notas y así el resto de Apolos, hermano Apolos, eres un Dios muy apasionado, muy elocuente, pero realmente estás medio. Pedro entendió eso en el caso de Cornelio. Ahora, si ustedes se fijan, hermanos, Pedro, ¿qué hace? Pedro da quizás el sermón más corto que encontramos registrado en la Escritura. ¿En qué se centra? En la persona de Cristo. Si ustedes me hicieron el favor de, en la semana, de manera anticipada, leer el resto de este capítulo 10, se tuvieron que haber dado cuenta de eso. Pedro no habla de otra cosa más que de Jesús. Y lo que hace es resaltar de qué manera fue Dios quien escogió, fue Dios quien señaló de manera audible y visible al Señor Jesucristo para pagar por su vida el perdón de nuestros pecados. ¿De qué manera lo expresa Pedro? Dice el versículo 37: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. ¿Cuándo? Precisamente después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, lo primero que Pedro hace es acreditar al Señor Jesucristo como el escogido de Dios. Cosa que ya vimos también allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, como de manera predeterminada Dios escogió a Jesucristo para Él ser el Salvador. La primera carta de Juan también nos habla de que Dios escogió a Jesús para acabar con el pecado. Entonces, evidencia tras evidencia tras evidencia tras evidencia. Y además le dice Pedro, verso 39 en adelante, dice: y nosotros somos testigos. Porque eso es importante, hermanos. Asumir el papel que Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, incluyéndolo a usted, Dios quiere que asumamos el papel de testigos. Estamos acostumbrados siempre a transmitir algo de lo cual no somos testigos. Es que me dijo fulano que dice que... O sea, nos gusta jugar al teléfono descompuesto. Yo lo voy a decir, yo puedo decir, a lo mejor lo comento en un momento como este, ¿no? La hermana Lucila, lo que el Señor hizo con ella, para ejemplificar. Pero la hermana tiene meses apenas que la conozco. Pero yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi propia vida. ¿Me explico? Y sé de qué manera Dios obra. Y sé de qué manera Dios es capaz de amar, etc. Y dice Pedro: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y vean qué otro tema aborda Pedro.
quien mataron colgándole en un madero. Primero les dice cómo Dios ungió a su Hijo Jesús. Lo llenó de su espíritu y lo llenó de su poder. Luego dice, Él, como escogido, tuvo que ir de manera voluntaria a ofrecer el fruto de su vida y derramar su sangre por todos nosotros. Dice en el verso 40, y habló de la muerte. Entonces, ¿cuál es el tema lógico que Pedro va a abordar a continuación? La resurrección. Cada año que Dios nos ha permitido estar aquí, por allá, de marzo a abril de cada año, que según la fecha calendario recordamos la resurrección de Cristo, hermano, les digo casi lo mismo. ¿Cómo sufro en Navidad y en Semana Santa yo para predicar? Digo, el Señor viene de que predico. Pero hoy voy a decir lo mismo, es septiembre, pero voy a decir lo mismo. La resurrección es la columna vertebral del cristianismo. Punto. Pablo, ¿cómo lo expresa? Dios, ¿cómo lo expresa en las Escrituras? Que si no hay resurrección, que si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco resucitaremos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces también es vana lo que estoy haciendo ahorita. Nuestra predicación, hablando de un Jesucristo muerto. Entonces Pedro tiene que hablar de la resurrección. Y vean cómo la Biblia va encajando, si uno observa estos detalles, hermano. Pablo, verdaderamente Pablo cuando escribe la carta a los romanos, incluye 3 capítulos en la carta a los romanos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, que habla de toda la vida de Israel. Capítulo 9 corresponde a la vida pasada de Israel. Capítulo 10 corresponde a la vida presente de Israel. Y el capítulo 11 habla de la vida futura del pueblo de Israel. Y vean ustedes, hermanos, qué cosa más sorprendente. Pablo hace aquí. Capítulo 10, recuerden, capítulo 10 pertenece a la vida presente del pueblo de Israel. Y Pablo empieza diciendo, hermanos, acuérdense que él era judío y hablamos de sus raíces, de su linaje, etc. Él dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Ese es el propósito de Dios, para salvación. Y dice Pablo, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Pero tiene un problema, no solamente de los israelitas, sino de mucha gente. Pero no conforme a ciencia. O sea, no conforme a conocimiento, no conforme a la verdad. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley de Dios. Bueno, pero dice el verso 8, por eso los traje acá. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, Dios no es un Dios lejano que nunca lo puedas alcanzar. Ni está tan alto que no lo puedas alcanzar, ni tan bajo. No. Y dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí vamos a encontrar 2 grandes cosas que ya vimos en el capítulo 10 en cuanto a lo que Pedro le tenía que decir a Cornelio. La primera dice que si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. Ahí está la primera. Pablo dice, miren hermanos judíos, porque esto es un mensaje para los judíos. Dicen, miren hermanos, Dios es un Dios cercano. Y por tal razón nosotros predicamos esta palabra de fe. Número 1, te voy a decir lo que necesitas hacer. Número 1, creer que Jesucristo es el Señor. Y para eso
mucha gente no viene realmente a los pies del Señor. ¿Cuántas personas no hemos conocido que dicen entregar su vida al Señor y le siguen pidiendo a los santos? O a María. Entonces no comprendieron o no creyeron, no sé, que solamente hay un Señor y ese es el nombre de Jesús. No comprendieron que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y no es un santo, no es María, no es un apóstol o lo que sea, hermanos. Oye, hay tanta cosa que ya no sabemos ni qué decir. No hay gente que adora a un Dios hombre que está encarcelado ahí en Estados Unidos, por ejemplo. No le cantan, no lo adoran. No me cantan. Entonces, ¿quién es el Señor? ¿Quién es su Señor? Jesús, no. Puede ser este señor de nombre Joaquín o puede ser el que esté aquí. Pero lo primero que el Señor dice al pueblo de Israel es que confieses con tu boca. Si yo me pusiera a contar las veces que he dicho Señor ahorita en 35 minutos, así como para usted no es difícil decir Jesús es mi Señor, pero para un creyente no. Decir, ay no. Ahora que hubo el temblor, se hizo viral un video ahí en Facebook que se agarró de las cosas esas, ¿cómo se llaman? Las góndolas esas que pusieron ahora en el mercado mineral en la Ciudad de México. Y digo, un grupo de personas sabe sentido horrible, si uno en la tierra lo sintió horrible, yo no me imagino ahí en el aire. Pero me llamó mucho la atención y yo siempre lo voy a filtrar así. No puedo filtrarlo de otra manera. Esa persona le empezó a pedir a su señora, porque ella no tiene señor, no es varón, es mujer, señora. O sea, ¿a quién le estaba pidiendo ella? Bueno, ya sabe la respuesta. Digo, yo no estoy criticando el susto que se llevó, pero si algo le tengo miedo en esta vida es a las alturas, por eso yo creo que nunca me subiría a una chiva de esas. Y la segunda cosa, vean hermanos, y creyeres, sigo en 10 de Romanos, 10:9 de Romanos, dice, y creyeres en tu corazón. ¿Qué es lo que uno tiene que creer, aparte de confesar que Jesús es el Señor? Si creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos. Muchas veces he hecho resaltar esto, insisto, el Señor no manda que uno crea en que Él murió, no, sino que Él nos levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque la muerte cumplió un propósito en nosotros y la resurrección cumple otro. Dice el verso 41, regresando a Hechos 10, dice, no a todo el pueblo hablando de la resurrección, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección de los muertos. ¿Cómo termina Pedro este mensaje que Dios envía por medio a través de Pedro? Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez. O sea, el Señor Jesucristo no solamente es el Salvador, no solamente es Señor, sino también juez. Mucho que hablar de eso. ¿Juez de quiénes? De vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está otro tema. Ahora, hasta aquí Pedro no les ha dicho, oiga, ustedes entreguen su vida al Señor. Estoy siendo los sarcástico. Pedro no le está diciendo, oiga, le gustaría. ¿Saben por qué?
porque no era el propósito de Pedro. Pedro fue a adoctrinar, Pedro fue a discipular a Cornelio. Porque acto seguido, dice el verso 44, que mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y por qué recibieron el don del Espíritu Santo? Porque eran creyentes ya. Vuelvo a mencionar el mismo ejemplo de la semana pasada. Simón el Mago, unos capítulos atrás. Todo el mundo se convierte. Todo el mundo cree en el Señor. Todo el mundo recibe el Espíritu Santo y aquel se quedó como los chinitos. Pero traía la cartera bajo de billetes de más. Seguramente un hombre próspero, un hombre rico, y digo, no, pues aquí Pedrito se me hace que es medio corrupto, se me hace que es mexicano, Pedro. Decía, oye, Pedro, ¿cuánto vale eso? Yo lo quiero. Y pues ya restauró. Pedro le dice a ti, tú no tienes ni parte ni suerte. Vamos, sáquese todo. ¿Por qué? Porque no era creyente, porque no era un hijo de Dios. Vuelvo a insistir en cosas, datos que les voy compartiendo. Parecen simples, pero tienen una profundidad. El libro de los Hechos es un libro transicional. Porque ya vimos que recibieron el Espíritu Santo en Jerusalén, momento en el cual el Espíritu Santo toma como morada permanente a la iglesia. Y hemos visto varias cosas así hasta ahora que llegamos aquí a la casa de Cornelio. El libro de los Hechos no solamente es un libro transicional, sino es un libro en el cual el Señor nos demuestra cómo ocupó esos primeros 30 años de la iglesia para acreditar a su iglesia. No era la única iglesia existente, pero había una sola que es verdadera. Y la iglesia verdadera no es aquella que anda diciendo nosotros somos la iglesia verdadera. O aquellos que dicen nosotros somos la primera iglesia. Por favor, demuéstrame que es la verdadera iglesia. Muestra que tú eres parte de esa iglesia verdadera. ¿Y cómo se va a mostrar uno que es parte de esa iglesia verdadera, hermanos? Con el testimonio, con nuestro estilo de vida. ¿Cómo voy a mostrar que verdaderamente yo soy un hijo de Dios y soy parte de esa iglesia que en algún día, quizás pronto, sea arrebatada por su Señor, por Cristo que la fundó, por medio de la fe? Yo les decía, ¿por qué estamos gozosos hoy? Como dicen en el rancho, mi hermano David no me dejará mentir, hoy tengo una contentera de estar aquí en la casa del Señor. Estoy feliz, espero que usted también. Bueno, le voy a creer. Yo les decía, hermanos, que Dios nos da el privilegio de vivir gozosos a pesar de las circunstancias. Estos hermanos, quiero que cerraron sus Biblias, algunos porque hemos dicho que ya terminamos. Pero vean lo que dice el verso 45. Bueno, algunos cerraron sus Biblias y otros tienen minutos que cerraron sus ojos también. Han de estar concentrados. Dice el verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ahora hermanos en Cristo, se derramase el don del Espíritu Santo. Hubo una evidencia, hermanos. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Por eso les digo, vivimos en un tiempo de tragedia tras tragedia. Me imagino que nadie está ignorante de lo que pasó estos últimos días, esta última semana en el país.
desbordamiento, perdón, ahí en Tula, una cosa. El desgaje del cerro. Y les compartí aquí en Población de los Hermanos. Alguien dijo ahí en redes, ¿y qué está pasando con la Ciudad de México? Están todos espantados. El temblor, ya hasta se me había olvidado el temblor. De todo no se sirve. Ahí está. Un Dios, a pesar de todas esas tragedias y desgracias, yo sigo creyendo que la tragedia más grande es la insensibilidad que el hombre tiene en cuanto a Dios. La indiferencia. Ahora, ese entorno que estamos viviendo, porque hay mucha gente con miedo. En unos días más, no sé ni cuándo, el 19 de septiembre. Pero la gente ya está con sus maletas listas porque como tembló el 7 de septiembre, hace cuántos años tembló el 7 de septiembre y ya van 2 veces que tiembla el 19 de septiembre, no puede ser que este 19 de septiembre. ¿Sí me explico? Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo en esta maravillosa oportunidad de decirle al mundo que nosotros nos sentimos seguros? De decirle al mundo que nosotros estamos confiados. Porque el Rey de Reyes, el Dios de dioses y el Señor de señores nos cuida. Ya van a ver, para finales de año otra vez la misma cantaleta. Ay, este año dicen que va a ser más duro. Digo, a lo mejor no lo han oído. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Imagínate que estás platicando con tu vecino y dices, ay, sí, manita. No. ¿Sería una buena respuesta o sería el momento justo para decir? Saca tu lado cristiano. Saca tu fe que está ahí, quizás apolillada, y declara que Dios te ha sostenido a lo largo de todos los años y te va a seguir sosteniendo mientras Él te mantenga en este mundo. Ese es el punto, hermano. A veces pienso, hermanos, que sufrimos de obesidad mórbida, hablando de conocimiento. Mucho conocimiento, y cada vez estamos más grandes. Y eso nos hace leernos, espiritualmente hablando. A veces la gente no quiere entender. Yo no estoy hablando de la gente, yo estoy hablando de usted. Estoy hablando de mí. La gente verá el resultado de mi fe. La gente verá el resultado de mi Dios. ¿Sí me explico? ¿Les he venido diciendo? Hablando de la soberanía y hablando del señorío de Cristo, yo les he dicho con vacuna o sin vacuna. Ni la denosto ni la promuevo. Que Dios dirija a cada quien. Y ustedes son mis mayores testigos. Y yo les he dicho, con vacuna o sin vacuna, mi vida depende de Dios. Porque así como fijó el día de mi nacimiento, ya tiene fijado el último día de mi habitación en esta tierra. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de todo. Porque Él es el soberano sobre todo lo que existe. ¿Ustedes creen que fue una casualidad que Pedro tuviera una visión y que Cornelio tuviera la otra? Pues de casualidad se encuentran. No, hay alguien que está orquestando todo, hermanos. Y así como Pedro, así como Cornelio, nosotros también somos hijos de Dios. Y así Dios también está orquestando y dirigiendo nuestras vidas para honra y gloria de su nombre. Yo los invito a confiar en Dios. Aún más, no estoy diciendo que no confíe, que confiemos más, que nos abandonemos más. Lo invito, hermano, también para que
promesa es que donde Él esté, ahí estaremos nosotros. Él vendrá, pero no lo olvidará, sino que Él está dando oportunidad de que muchas más personas le conozcan. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Pongámonos en pie, hermanos, y pidamos esta gran oración. Y que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor siga mostrándose misericordioso para con nosotros. Y ojalá que nos vayamos pensando en una tarea sobre el señorío de Cristo, sobre su soberanía. Poderoso Padre que moras en los cielos, en este mediodía, Señor, te damos gracias por la bendición, porque ha sido una verdadera bendición el poder estar hoy aquí en tu casa, Señor. Nuestro corazón te alaba, nuestro corazón te glorifica, nuestro corazón, Señor, te reconoce, Padre. Hoy nos has hecho recordar algo que sabemos muy bien, que solamente tú eres el único digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Gracias porque un día abriste nuestros ojos, los ojos del alma, y eso nos permitió verte, nos permitió conocerte, Señor. Y has aprovechado el tiempo desde ese momento hasta ahora, Señor, para que conozcamos más de tu voluntad, de lo que te agrada, Señor, de lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias por lo que hasta este momento has tenido a bien hacer en nuestras vidas. Si bien es cierto que no somos aún lo que tú has de hacer de nosotros, Señor, también es cierto que no somos lo que éramos antes de conocerte, Señor. Sigo entregando mi propia vida y la vida de tu iglesia en tus manos, Señor. A donde quiera que llegue este mensaje, no sé si este mensaje llegará solamente de manera local por algunos de los hermanos, o se extenderá un poco más allá, Señor, por este asunto de las redes sociales. Pero te ruego que cada corazón que hoy ha estado en comunión contigo, con tu palabra, tú nos sigas enseñando, Señor, y principalmente quién eres tú, cuál es tu grandeza, cuál es tu propósito. Y que eso nos permita vivir, Señor, pero vivir en plenitud, sabiendo que tú lo eres todo en todo, Señor. Por la única y sencilla razón de que tú eres Señor de todo. Porque tú eres el dueño de todo lo que existe. Porque tú eres el soberano y al final de los días, Señor, tu voluntad será la que prevalezca, Señor. Gracias, porque pedirte es fácil pedirte, pero creo que hoy, sobre todas las cosas, quiero decirte gracias por todo lo que tú nos das, aún sin merecer. Y si acaso habrá algo que pedirte ahora, será que tú sigas extendiendo tu misericordia, Señor. Yo sigo creyendo y sigo insistiendo que tú nos podrías matar a todos en un instante. Y tú seguirías siendo Dios, seguirías siendo santo, seguirías siendo justo, Señor. Pero por tu misericordia, Padre, hasta este momento nos sigues extendiendo la vida. Te pedimos piedad, te pedimos misericordia para con la vida de tu iglesia, Señor. Pues también no está ajena a los azotes que están ocurriendo en los últimos meses en el mundo entero, Señor. Te pedimos misericordia para todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, que han perdido familiares, que han perdido sus hogares, que han perdido sus bienes, de toda una vida de esfuerzo, Señor.
Señor. Tu misericordia es eterna, tu misericordia es tan grande que no somos capaces de imaginar. Y gracias por este día, Señor, porque en este día seguramente algunos te conocerán, porque tú estás extendiendo a cada día que tú nos brindas una nueva oportunidad para conocer. Y a los que ya te conocemos, Señor, también te decimos gracias, porque nos das la oportunidad de reconsiderar de qué manera debemos actuar. ¿De qué manera te buscamos cada día? ¿De qué manera, Señor, está fortalecida nuestra fe? Bendice toda tu iglesia, donde quiera que se encuentre, Señor. Despídenos en paz. A donde quiera que vayamos, unos irán a sus hogares, otros a otras diligencias, pero donde quiera que vayamos, que tu buena mano sea con nosotros, Señor. Despídenos en paz. Te lo rogamos, te lo agradecemos en el poderoso y único nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos siga bendiciendo, hermanos.